Muy buenas noches. El sábado por la madrugada, en 5 horas, los senadores aprobaron 20 reformas, 20 leyes, en tan solo 5 horas. Los senadores, desde luego, me refiero a los oficialistas Morena, PT y El Verde. Se saltaron todos los procedimientos parlamentarios, todo bajo esta cuestión de urgente u obvia resolución. Y bueno, este frenesí legislativo que había comenzado en la Cámara de Diputados y terminó todavía mejor en el Senado, vale la pena analizarlo con nuestros colaboradores de los martes, Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor. Buenas noches, Leo. Y Gibran Ramírez. Gibran, Paula, Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo ves? Abogada. Bueno, yo creo Explíquenos cómo es posible que se obvien todos los procedimientos parlamentarios para pasar esto así, en fast track. Pues yo creo que lo primero que te puedo decir es que ya como abogada me faltan instrumentos para poder leer lo que sucedió. Creo que una de las primeras cosas que podemos decir es que ya estamos en una situación de desbordamiento del poder mayoritario más allá de cualquier causa que pueda existir procedimental. O sea, no vimos un proceso legislativo, no es un porquerillero legislativo. ¿Por qué? O sea, lo que hicieron de verdad es muy difícil ponerle un nombre porque vulgar se queda corto, aborazado se queda corto. O sea, lo que vimos fue de verdad una fuerza ilegal, antidemocrática, aplastante de las mayorías. Déjenme decirles que dentro de las cosas que he estado leyendo que hicieron el sábado, que me pareció fantástico, es que no llegaban al quórum y había una senadora de Morena en Europa, creo que estaba en una gira. Está duplicado ese escaño. Y entonces la quitaron, no, ni siquiera ella no pidió licencia ni nada. No. Pero asumieron que le debían dar licencia. Sí metieron el documento. Ah, ¿metieron la licencia? Sí. Bueno, tomaron protesta a la suplente y con eso ya tuvieron el quórum. ¡Ay, es que es una belleza! Fue un proceso, ¿verdad? O sea, va a pasar a la historia, harán historia con esto, porque sí tuvo problemas de forma, de fondo, de fines. O sea, pasaron 2 leyes constitucionales con mayoría simple. Sí. Pasaron 20 reformas sin trámite, sin discusión, sin lectura, sin oposición. Creo que también es bien importante decir bueno, sin la oposición no quiso ir, ¿eh? No, la oposición estaba donde tenía que estar y ellos se fueron a sesionar a otro lado con tal de no irse a lidiar con la toma de tribuna, justo porque no están cumpliendo sus obligaciones. Que esa es otra de las cosas. Se pasaron 20 reformas a gusto del presidente y no se cumplió en este periodo de sesiones con ninguno de los pendientes que sí tenían obligación de cumplir. La designación del INAI, designación de magistrados de sala superior, modificación de las leyes en acatamiento a las sentencias de la Corte Interamericana, de acatamiento al Tribunal Electoral. Todo eso lo dejaron de lado. Pero ¿qué tal 20 leyes en 5? Bueno, para eso es el poder, ¿no, Gibran? ¿O no? No lo sé. No lo sé. ¿No lo sabe? No lo sabe. Yo no creo que sea para ejercerse así. Bueno, quizá el poder en abstracto así es como se usa, pero se supone que nuestro poder está mediatizado y se vuelve política para civilizarse. Entonces, aquí estamos en un incremento del poder y una disminución de la política. Y me llama la atención 2 cosas en eso. Como incrementa este terreno de ejercicio del poder casi en un plano físico, se hace notar la falta de costumbre de la oposición para pelear en ese terreno. Yo me acuerdo que cuando éramos oposición en el López Obradorismo, pues un cambio de sede era un acontecimiento, pero nosotros íbamos a perseguirlos a la sede en la que estuvieran y bloqueábamos los autobuses y todo eso. A la oposición, después de tomar la tribuna en el Senado, dijeron, ay, ya perdimos, nos la hicieron, qué malos. Entonces, se pusieron a hacer cucharitas. Es que unas cosas, ¿qué tal la cucharita de Madero con Xochitl? Con Xochitl se estaban divirtiendo mucho, como no tomando en cuenta, o sea, incluso frivolizando el sentido de su propia lucha. Totalmente. Entonces, la falta de costumbre de la oposición para ser oposición eran
estaban acostumbrados al poder y como oposición son francamente malos. Y del otro lado, en Morena, la falta de costumbre del poder. Como oposición, las cosas se hacían muy profesionalmente. En estos bordes del liberalismo donde ha jugado el obradorismo siempre. Pero como gobierno, el desaseo es brutal y terrible. Estamos, creo, ante la bajada de cortina del gobierno. Urgía formalizar todo lo que se quería hacer para abocarse a la campaña. Tú lo escribiste hoy. El asunto es la sucesión, es el único asunto en la orden del día para el gobierno y para el López Obradorismo. Entonces, urge cerrar el gobierno y dedicarse de ahora en adelante a inaugurar cosas hasta que la veda electoral lo prohíba. Pero de eso se va a tratar y si no nos ha quedado claro, pues están las conferencias matutinas de ayer y de hoy, donde la mayor parte de las preguntas sembradas son ¿cómo va esta obra y para qué va a servir? O cosas por ese estilo. Así es. Del creador del narcotúnel legislativo, ¿no? Ahora, ¿cómo le pondríamos a todas estas mañas, marrullerías que vimos tanto en diputados como en senadores? Narcofosa la Constitución. La narcofosa legislativa, ¿no? Mira, no sé. Yo creo... Nos reímos, pero en realidad... No, bueno, es ridículo. Hay una dimensión... Sí. Es muy grave, pero a veces la gravedad no obsta para que deje de ser ridículo, ¿no? Sí. Yo de entrada realmente le negaría cualquier validez como acto propiamente legislativo a lo que se hizo. Creo que lo que vimos fue una escenificación o un simulacro de una fantasía de una mayoría que no tiene límites, pero que pues en la realidad sí los tiene. Y hay jurisprudencia en la Corte. Yo no tengo duda de que la Suprema Corte va a echar abajo. ¿Sí? Si no todo, por lo menos la inmensa mayoría. Y por procedimiento creo que podrían echar abajo todo. Estamos en un momento muy delicado porque por un lado lo que está en Pero explícale a la gente por qué lo van a echar para atrás. Bueno, porque hay muchas violaciones de procedimiento. Exacto. Y que, digamos... procedimiento legislativo. Procedimiento parlamentario, sí, de derecho parlamentario, Sí. donde es que no se trata nada más que cuando tienes la mayoría puedas hacer lo que te dé la gana. Cuando tienes la mayoría puedes hacer muchas cosas dentro de lo que te permiten las reglas. Sí. Y cuando la mayoría se sale de lo que dicen las reglas, aunque sea la mayoría, lo que decide no tiene validez legal. Pero, por Es ejemplo, perfectamente aquí impugnable. lo que utilizaron, Carlos, porque es importante, Sí. es esta cláusula que existe en el reglamento del Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, de un proyecto de urgente u obvia resolución. O sea, el Congreso puede legislar así. El Congreso. Y la Cámara de Diputados y las de Senadores. Lo que pasa es que esos que se juntaron ahí no son el Congreso, son una mayoría. Pero me parece que es muy importante. Ellos no están en el recinto, no está el resto de la oposición. Sí. No hay representación incluso política. si hay procedimientos de emergencia, tengo muchas dudas de que todo lo que pasaron sea susceptible de meterse en esa rendija. Eso es lo que tendrá que interpretar la Exacto. Suprema Corte. Si Pero si nos efectivamente desaparecer el Financiera Rural es de urgente u obvia resolución. Yo creo que ¿no? aquí es lo que decía Paula. Hay muchas cosas muy justificables en términos de urgente y obvia resolución, Sí. ninguna de las cuales fueron las que pasaron. Sí. Entonces, de entrada yo sí sería muy cuidadoso de no otorgarle, digamos, cualidad de real a lo que me parece que fue simplemente una suerte como de borrachera mayoritaria, cuya validez legal es muy cuestionable. Eso por un lado. Y por el otro sí me parece que hay que insertarlo, digamos, en varias coyunturas. Desde luego está la de la sucesión presidencial y haber llevado a los cuatro aspirantes o a los 4 corcholatas un poco para conjurar el fantasma de posibles rupturas al interior de Morena. Número 2, no me parece casual que esto haya ocurrido también justamente cuando ya, digamos, es evidente, palmario, el fracaso del principal proyecto en materia de salud de este gobierno, que fue el INSABI. Qué bárbaro. Y después, además de que el presidente, digamos, se recupera de su convalecencia y conociéndolo, pues creo que
era un momento donde él necesitaba, en cierto sentido, dar un golpe de autoridad, de efecto, aquí estoy bien, estoy fuerte, vamos para adelante. Yo creo que toda esa, digamos, constelación con pequeñas coyunturas, de alguna manera se articulan para crear el escenario de este simulacro legislativo, que insisto además, en el contexto de la sucesión puede parecer un acto de no, pues Morena va muy fuerte, o sea, parece un acto de fuerza. Y eso yo creo que A mí quisieron me parece enviar, ¿no? una señal de mucha De desesperación. fragilidad. A ver, sí, sí. O sea, de alguna manera, esta distinción que estaba haciendo Gibran entre poder y política. Decía Ortega y Gasset que con las bayonetas se pueden hacer muchas cosas menos sentarse en ellas. Y creo que este es un acto, digamos, con una lógica más de bayonetas que de sentarse a gobernar. Decías que el gobierno está bajando la cortina. Yo creo que la bajó desde hace mucho. Nada más, ahora es cada vez más evidente. Y en esa medida, en la medida en que siguen siendo gobierno, tendrán que pagar de un modo u otro los costos de estas decisiones y de sus fiascos gubernamentales. No les va a costar nada. Es muy frágil. Todos estos actos, para mí, no son una señal de fuerza, insisto, porque teniendo la mayoría en el Congreso, probablemente había cosas que hubieran podido pasar por las buenas. Decidieron no hacerlo y entregarse a la fantasía de que podían hacer todo lo que querían por esta otra vía. Esta otra vía tarde o temprano se va a cerrar. Vamos y va a ver, mostrar que depende. estos actos en realidad pues no tienen validez. ¿Tú también crees que la Suprema Corte va a echar para atrás todas estas reformas, todas estas leyes por un tema de procedimiento? Es que sería, Hay muchos por cierto, precedentes. hoy la Cámara, hoy ya van a parar el plan B en materia electoral, pero es otro tema. Vámonos a... Hay muchos precedentes sobre qué debe de incluir el proceso legislativo. Entre ellos, por ejemplo, el tema, si hay una jurisprudencia robusta en cuanto a qué significa, qué te amerita el urgente y especial pronunciamiento, qué te amerita la exención de trámites y qué te amerita, y es una cosa como de teoría democrática muy básica, ¿no? Es el órgano de deliberación, es el órgano representativo, es el órgano donde se tienen que escuchar distintas voces, etcétera. Recuerdo, creo que fue una ley de telecomunicaciones, una que echaron para atrás porque dijeron La ley no Televisa, se debatió lo suficiente, no se discutió lo suficiente, es una reforma de interés nacional con efectos graves en materia de derechos y entonces se tiene que echar para atrás. Un caso así que puede ser casi similar en este tema, la ley de ciencia y tecnología. Entonces, es una ley que ameritaba muchísima más discusión, más debate, parlamento abierto, escuchar distintas voces, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí hay mucho... Bueno, todas, si claro, ves, ¿no? Claro, O sea... y esa es la otra cosa que si estamos viendo como el mirador electoral, también, es peligroso ver qué es lo que se aprobó. O sea, no solo están cerrando la cortina en ahorita pasamos todo lo que se tiene que pasar porque los próximos 2 periodos, en el siguiente periodo yo creo que lo más que lograrán es aprobar unos presupuestos y lo que sigue es todo el mundo ya está en campaña. Y no solo es la asociación presidencial, sino es gubernaturas, reelecciones, o sea, ya todo el mundo ya decidió que ya se va a poner a hacer su otra chamba, ¿no? Y en ese sentido también ves, dices, una extinción de miles de dependencias sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de evaluación, sin ninguna explicación de qué va a pasar con ese dinero, qué se va a hacer con esos fondos, cómo se van a trasladar esos programas. Otro regalito que se le hace a los militares, que también de cara al 2024 es bien importante. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cuánto espacio de poder vamos a disputar en 2024 después de estos regalazos que le siguen haciendo los legisladores a los militares? ¿Qué poder, Gibran, tiene el presidente de la República para convencer a los legisladores de que actúan de esta manera? El poder de decidir las candidaturas del partido O mayoritario. sea, eso es fundamentalmente. ¿Por qué le tienen tanto pavor al presidente? Se trata de quedar bien con él para alcanzar sus ambiciones personales. El mejor caso yo creo que es el de Alejandro Armenta, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Que quiere ser gobernador de Puebla, que era un furioso monrealista hasta que Monreal lo hace presidente de la mesa directiva. Y que hace algunas semanas salió a decir, nuestra candidata es Claudia, y ahora quería proponer, sin ningún sentido constitucional, desaparecer al INAI en una iniciativa que después retiró. Eso es
lo más importante, el presidente. Bueno, y del otro lado, en Cámara de Diputados, está Mier, Que también quiere Que ser. también quiere ser gobernador de Puebla. Entonces, todo el mundo quiere La quedar. culpa la tiene Puebla. O sea, todo el mundo. Vamos a ser Puebla. Impresionante cómo todo el mundo quiere quedar bien con el jefe. Sí. Pero al punto de la abyección, comenzando, por cierto, Pero tengo no que es decir, nuevo. con Ricardo Monreal, que nada más lo ponen ahí juntito al presidente y bueno, ya se enamora de, Pero a ver, yo de no creo que sea un enamoramiento. de López Creo que Obrador. Monreal simplemente hizo sus cuentas y le cayó el 20 que ya no le alcanzaba para seguir por la ruta en la que iba y ya pues ahora sí que va en busca de su reintegro. Ahora, a lo que lo quiero dijo- llegar es al poder que tiene el presidente. O sea, indudable. Para mí, el presidente se desaparece 77 horas, regresa y demuestra en un par de eventos el gran poder. ¿Quién manda? ¿Quién manda? En Morena y con sus legisladores. Que son la mayoría del Claro, y el pero PT ¿quién y le el manda? Verde. Que el jefe le mande a sus empleados, pues, o sea, No, ¿cuál es la novedad? bueno, pero a ver, no, es que Es que no ese son es el sus tema. empleados. Pero no, es que ellos sí se consideran sus empleados. Y actúan como tal. Ajá. A ver, pero nada de esto es nuevo. Sí. Y la Suprema Corte ha validado otras votaciones similares de la reforma energética con Calderón o algunas particularmente impugnadas del Pacto contra México. Así que, viendo esos El precedentes... Pacto por México siempre tuvo apoyo de algún partido de oposición. ¿Eh? No fue una mayoría, digamos, oficialista nada más la que le Sí, tuvo ahí una buena estrategia, Peña, que Sí. fue cooptar a los perdedores de cada partido, ¿no? A los perdedores en el PRD, a los perdedores en el PAN. Bueno, con el PAN aprobaron unas, con el PRD otras, otras. Y perdón, y el Verde. Sí, bueno. Que ahora el Verde está del Es lado aliado correcto estelar. de la No es que el historia. Verde Estelar de siempre Morena. gane, es que siempre se Verde no alinea con los que pierde. ganaron. Sí, ¿no? el Verde ellos no siempre pierde. ganan, Nunca exacto, ni exacto. perderá. Por cierto, tenemos Un libro sacó un nuevo. libro aquí la licenciada que tenemos que platicar, pero bueno. Ujú. Entonces, yo creo que lo más probable es que esta acción legislativa se consolide y se mantenga. Sí. El ¿Tú poder... crees que la Corte no las va a echar? No, para- no veo cómo, y no veo cómo se pronuncie por normar hasta los puntos más específicos de la acción legislativa sin esperar un rebote. O sea, tú me vas a interpretar los reglamentos, bueno, pues yo te voy a legislar todo puntillosamente para que no tengas margen de acción. Esa podría ser una respuesta del legislativo natural y yo creo que por eso la Corte ha respetado la autonomía relativa de los otros poderes en casos anteriores y lo volverá a hacer en este. Esa es buena parte de la fuerza del presidencialismo y con la reforma de Ernesto Zedillo, este margen no se redujo. O sea, el poder realmente nunca quiso ser controlado por el Poder Judicial. La reforma reciente tampoco tocó este aspecto. No hay manera de que la Corte se pronuncie en ese sentido sin que le cueste muy caro. Ahora, tú decías esto va a tener un costo. Yo creo que no. Yo Vamos creo a que ver. no. Yo creo que, a ver, a la gente le vale gorro si los diputados leen o no leen la legislación, si debaten o no debaten, si se cumplen las dos lecturas en el Pleno, si, ¿no? Si desaparecen el CIPINA... No es un tema, ¿no? Yo creo que no es un tema No, de yo opinión. creo porque que el tema es un es- tema de la hora de opinar, de qué horror, de vean ustedes esto. Pero a la gente, como se pasen las leyes, les vale un nada. Mira, yo creo que en esto, Leo, es importante recordar, y esto lo hemos reiterado mucho en distintas ocasiones aquí, las campañas sí hacen diferencia. Sí. Y esto es munición para las campañas. Quizás, o sea, digamos, te concedo el punto de que el costo no es automático, no es por generación espontánea, ¿no? El costo de alguna manera se tiene que construir, sea, digamos, en los tribunales de la ley, en los tribunales mediáticos, sea con la protesta ciudadana en las calles, en fin, hay muchos espacios para subir el costo, para crearle un costo al gobierno. ¿Se va a lograr eso? Bueno, o sea, no, pues no sé. Yo de entrada difiero enteramente de Gibran. Yo creo que la Corte va a echar para atrás buena Sí, vamos parte a de ver, esto. vamos a Es ver. una pregunta empírica. Nada más Por nos cierto, falta pueden tiempo para ganar ver los qué dos, pasa. porque puede ser la mitad. Vamos a ver. No, esta Pero sí, esta no. Hay una cosa que me interesaba un poco como disputarte ahorita, que decías, Sí. el presidente demostró mucho poder. Yo creo que
de alguna manera hay que calificar qué tipo de poder demuestra el presidente con esto. Está el ensayo que todo el mundo ha citado, fantástico, de Fernando Escalante en la Nexos de abril, México de ayer y de hoy, donde él propone, de hecho, una distinción muy útil en la ciencia política entre lo que podríamos llamar de alguna manera como poder como control y poder como capacidad de hacer que las cosas pasen. Como poder, digamos, como transformación, vamos a decir, como en aras de usar el término del propio López Obrador. Yo creo que López Obrador demuestra mucho poder en términos de control con lo que pasó, pero no demuestra poder en términos de capacidad de transformar, de hacer que esas cosas que se decidieron se vuelvan efectivamente realidad y tengan un impacto concreto, digamos, en la vida de las personas. Creo que esa es la historia, de alguna manera, de este sexenio. La historia de un presidente que trata de debilitar sus contrapesos, de concentrar él mucho control, pero que realmente no demuestra capacidad de usar ese poder que acumula como un poder para hacer que las cosas pasen. De hecho, lo usa para destruir sus propios brazos. No se ha transformado el país. Yo creo que sí se ha transformado, pero no en el sentido de una transformación desde el poder presidencial como la que el presidente planeaba. No tenemos hoy nada más cercano a un estado de bienestar que el que teníamos antes. No, bueno, pero esa no era la propuesta del presidente. Él había dicho que íbamos a tener, por ejemplo, un sistema de salud como el de Dinamarca. Estamos más lejos hoy de Dinamarca de lo que estábamos antes. Y en parte tiene que ver con el proceso de destrucción institucional contra la guerra, contra la burocracia, con el austericidio de López Obrador. Él mismo ha usado ese poder para destruir sus instrumentos para transformar. Utilicemos entonces buenísimo el ensayo, por cierto, a ver si invitamos a Fernando Escalante para platicarlo, pero utilicemos el concepto de control. ¿Qué control tiene López Obrador? Sí. Y yo, la verdad, tengo que decir una cosa. ¡Qué bueno! Porque yo creo que si no estuviera López Obrador ahí, que es el único cemento que une a este magma de intereses que es Morena, pues quién sabe qué pasaría. ¿Quién sabe qué pasaría, eh? O sea, al final, sí López Obrador le da cierta certidumbre y cierto control y cierta racionalidad al movimiento. Tú quita a López Obrador como estuvo en los 77 horas ahí, quién sabe qué pasa, ¿o no? Cuchilladas de todos contra todos. Sí. Bueno, adentro y afuera de Morena. Esa es la política, ¿eh? O sea, No, pero esto se vuelve Celebrity Deathmatch. Pero o sea, sí se encierran en el Palacio Nacional y sale uno con la cabeza de tres. O sea, no, y los demás. Ajá, y eso repetido. Los de Veracruz, los sí. de Chiapas, todos los que están ya compitiendo, ¿no? Eso eventualmente va a pasar. López Obrador no es para siempre. No, es que ya está pasando. Y a eso quería llegar, Paula. O sea, finalmente yo creo que el presidente da un golpe en la mesa y dice, a ver, y por cierto, anuncia que para julio, agosto ya va a haber candidato. O sea, ya se le adelanta incluso a Mario Delgado, ¿no? a Mario Delgado y dice... Bueno, no lo anunció, lo reportó el país, ¿no? Lo reportó el país, pero con dos fuentes que estuvieron ahí adentro. Y la foto de los cuatro ahí, en fin. El presidente dice, a ver, señores, aquí voy a decidir yo y el control lo tengo yo, ¿no? Y me sacan estas leyes y nos van mariposa a otra cosa, que es lo que decía Gibran, ¿no? Sí, yo creo que también esa parte de ya otra cosa mariposas, porque si nos ponemos a ver la letra pequeña de todas estas reformas, también yo creo que son una demostración en este tema de control, no control, del gran fracaso que fue este sexenio. O sea... Lo del INSABI es criminal, sí. ¿No? O sea, creamos una institución, gastamos muchísimo dinero, destruimos fideicomiso, pero siempre no. Que dice mamá que siempre no, vamos a inventar otra cosa. La militarización, que lo hemos comentado muchas veces, que es también el fracaso de hacer de tu administración pública algo funcional y entonces tenerle que dejar absolutamente todo a los militares. Y la otra es la destrucción de muchísimos órganos de los que yo creo que jamás leyeron ni el manual de operaciones. O sea, nunca supieron de qué se trataban esas instituciones, las tuvieron ahí 4 años paradas, en el caso de anticorrupción, sin saber qué hacer con ellas, a la mera hora las regresan. O sea, creo que también estamos viendo ahí todo este fracaso y del otro lado un ánimo de control justo de esto que ya está desbordado en muchos sentidos. O sea, desbordado en el tema de
yo creo que al presidente se le salió un poco de las Casi manos. como compensación, ¿no? Claro, no, y se le desbordó sabe un poco qué? de las manos haber empezado la carrera presidencial hace 4 años. Entonces, y quién sabe qué percibió él en las 77 horas que estuvo ausente de la escena pública. ¿Quién sabe qué percibió? Porque perceptivo sí es el presidente, ¿no? Al interior, sobre todo de su coalición. Y de su ¿no? cuerpo. Bueno, claro. sí. Sí. Bueno, que esa es otra, ¿no? O sea, aguanta otra desaparición del presidente, la coalición de... No, yo creo que la celeridad legislativa también vino indicada un poco de ahí. Ujú. De saber que, o sea, en esas 72 horas, decir, entre lo que son peras y son manzanas, mejor cerramos ahorita todo, porque si lo peor pasa, Sí. todo esto se nos va a quedar así. Gibran. Sí, la verdad, retomando esto que citaban, el ensayo de Fernando Escalante, Ujú. creo que mal haríamos en asignar solamente a López Obrador y Morena esta dinámica que se generó y que se vio en el atasque legislativo, Atasque legislativo. sino que es un fenómeno que tiene que ver con toda la clase política. Ujú. Quienes están planteando de alguna manera reivindicar los logros del proceso que se llamó, o del régimen de la transición, son los que han perdido en sus partidos. Pero si vemos en qué está Marco Cortés o Alito Moreno, están en lo mismo que el presidente, en disolver lo que haya de Estado de Derecho para afirmar su poder. Fernando Escalante habla de cómo hay una contraposición natural entre la política y la clase política en particular y el Estado de Derecho. Entonces no es solo Morena que está minando No, es cierto. este Estado de Derecho, sino que nos acercamos peligrosamente a un consenso entre quienes tienen el poder en todos los partidos por derruir esas limitaciones que hay a la clase política y su acción. Y todos lo han aprovechado enriqueciéndose. Por ejemplo, ¿no? La corrupción es algo que es transversal a los partidos políticos. La monopolización del poder por parte de las cúpulas partidistas y el despojo de los derechos de los militantes les conviene a los mismos. La concentración, en fin, de poder que hay en esa partidocracia y la cerrazón ante alternativas de participación Muy bien. ciudadana. López Obrador está en las elecciones y todo el mundo está viendo ya nada los más volvió para a eso. madrugar y ya, o sea, es impresionante. O sea, la oposición, mientras tú ves el control de López Obrador sobre Morena y cómo todos están así, le tienen pavor, es Es impresionante. que hay un fortalecimiento Del otro lado, de la política y un debilitamiento de la administración pública. Así como López De las Obrador reglas. sabía mucho. Y un fortalecimiento de la clase política. Sí. ¿No? ¿Qué López padre? Obrador sabía este mucho es de el sexenio en el que política. consolidaron la oligarquía partidista. ¡Yay! ¡Qué éxito! Y bueno, y no solo partidista, también militar. Ah, Y económico. éxito. Bueno, mira, trifecta. Pues Guau. ahí dejémoslo. Es una buena conclusión. Yo nada más quiero decir una Muy cosa optimista. porque me quedé pensando. ¿Es verdad que esto forma parte de un proceso más largo? Que para ningún gobierno eran enteramente cómodos organismos autónomos contrapesos. Eso es cierto, pero creo que habría que distinguir entre ese hecho, digamos, de naturaleza más estructural y también el hecho de naturaleza más coyuntural, que ningún gobierno había sido tan franca, tan abiertamente hostil contra los contrapesos, contra las autonomías como este. O sea, hay continuidad, sí, pero también hay novedad. Sí, no, claro. Bueno, es como a mí me dicen, los priistas también utilizaron en algún momento lo de urgente u obvia resolución. Pues sí, para una y de vez en cuando. No, aquí se sirvieron. Cuidaban pero más bueno, las formas los autoritarios. No. Aquí se sirvieron. Aquí sí Tenían fue un menos ganas de atasque. parecer El atasque autoritarios. legislativo Claro. fue un gandallismo. Aquellos disimulaban, estos ya ni siquiera Sí, simulan. no. Los veías cómo votaban. No, ahí no, en el, no, o sea, en el llevaron- patio de Chicotenca. Nunca hijo, mejor va. representado su fuera máscara. Sí, los levantaderos famosos. Gracias, querido Carlos, gracias. querida Paula, querido Gibran, muchas gracias. Hacemos una breve pausa. Y ahora voy a platicar de algo que está relacionado con esto. Viene Ernesto López Portillo para hablar de las reformas que se pasaron así en Fast Track y que, ¿qué cree? Le da más responsabilidades a los militares. Qué sorpresa, ¿no? Regresamos.